Y hoy Dios quiere hablar. Vaya al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 5, por favor. Y hoy Dios nos quiere hablar a nosotros el tema: ¿cómo debo prepararme para la conquista? Josué capítulo 5. ¿Cómo debo qué? Prepararme para la conquista. Y todos debemos de estar preparados para la conquista. En otros términos, ¿cuántos queremos ir al cielo? Es una conquista, es la tierra prometida. Pero para llegar al cielo debo prepararme. ¿Cómo debo prepararme? Dios en la palabra nos dejó establecidos parámetros y los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 5 en adelante, por favor. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. O sea, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones y todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Pero el camino después que salieron de Egipto, después todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. ¿A la voz de qué? No obedecieron a la voz de Jehová. Les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de vosotros, el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Y los sacerdotes, a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzó a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Padre, te damos gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos y sé tú propicio hoy a nuestra oración. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestro corazón, nos disponemos, Señor, y sé tú ministrando a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor,
en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo lo que hable tu palabra, Señor, enséñame, Señor, a no ser solamente oidor, sino hacedor de ella, Padre. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo debo prepararme para qué? Para la conquista. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto después de la esclavitud de 430 años, Dios hace un pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham que Dios tenía era que todos los hombres tenían que ser ¿qué? Circuncidados. Era la circuncisión que se tenía que hacer. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, esa, llamémoslo así, esa ordenanza o esa costumbre que el pueblo de Israel tenía de circuncisión, de circuncidar, se había aquietado o se había olvidado aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando nosotros miramos, el pueblo de Israel sale para el desierto y iba derecho a la tierra ¿qué? Prometida. Y para ellos llegar a la tierra prometida, para poseerla, para conquistarla, ellos tenían que tener unos preparativos. Y esos preparativos que ellos tenían era que ellos tenían que volver a hacer lo que a Dios le agradaba. Cuando miramos el pueblo de Israel, en el desierto, cuando sale de Egipto, sale una generación. Y eran hombres de guerra, como dice la palabra. Pero al transcurso de estar en el desierto de Egipto a Canaán, dicen los estudiosos que solo habían 11 días de camino. Pero Dios los lleva por el desierto. ¿Para qué lleva al pueblo de Israel para el desierto? Porque para Dios, como siempre he dicho, le hubiese sido fácil decirle al pueblo: cierre los ojos y ya ábralos, y estaban en la tierra de Canaán. Pero lo que Dios quería con el pueblo de Israel era enseñarle unos principios, enseñarle unos valores, era enseñarles que la única dependencia que ellos podían tener en el desierto no era el pueblo egipcio, no era Faraón el que los iba a sostener, sino que a partir de que salieron de Egipto entraban a una dependencia total que era únicamente del Señor. Cuando llegan al desierto, dice la Biblia que en vez de durar 11 días, duraron 40 años. Y usted se pregunta, ¿por qué duró 40 años el pueblo de Israel en el desierto cuando solamente había 11 días? Porque realmente el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo que criticaba, era un pueblo que murmuraba, era un pueblo que se quejaba. Comían carne y se quejaban porque estaban cansados. Ya no querían carne, sino querían alas. El Señor les daba alas y ya no querían alas, sino que querían hamburguesa. Y era un pueblo que no estaba conforme con lo que Dios les daba. Entonces, ¿qué hace el Señor en el desierto? Lo primero que hace es que Dios tiene que cambiar la mentalidad del hombre. Porque ellos tenían una mentalidad de ¿qué? De esclavos, una mentalidad que todo les venía gratis y solo trabajaban y sin recibir sueldo. Dios dijo: no, yo voy a cambiar esa mentalidad en el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel está en el desierto, nace la segunda generación. Créame, mi amado hermano, que durante 430 años espera el pueblo de Israel la libertad de salir de la esclavitud de Egipto. Y ellos iban a la libertad, a la tierra Canaán. Tantos años que esperan, 430 años, más 20 años que duran en el desierto. Y por la dureza de corazón, por la dureza de cerviz, ellos no entraron a poseer la tierra prometida. Y uno se pregunta, ¿acaso Dios miente? ¿No les prometió que les iba a dar la tierra prometida? Pregunto yo, ¿no le dio a la generación la tierra prometida? ¿No la vieron los padres? No vieron los padres, no entraron los padres, no entraron, pero sí entró la generación que nació en el desierto.
Y esta generación era de 20 años hacia abajo. Cuando nosotros miramos ello, vemos que el pueblo era duro. Y Dios le dice a Josué, ¿por quién era liderado el pueblo de Israel durante el desierto? Por un líder que se llamaba ¿qué? Moisés. Y Moisés lidera al pueblo, pero ya Moisés avanzado de años de edad, y Dios le dijo, yo creo esto, ¿no? Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿por qué Dios levanta a Moisés si no lo deja entrar a la tierra prometida? Y yo digo, sí, él se aira, comete un error, le pega a la roca que es Cristo, le da con él la vara. Pero yo también pienso, digo, ya Dios veo que Moisés había pagado un precio con ese pueblo rebelde. Le dijo, no, mi hijo, usted ya se los ha aguantado mucho, usted ya esto. Entonces dijo, si ellos van a Canaán, de pronto van a seguir lo mismo, entonces venga, vámonos. Y Dios levanta a Moisés en su misericordia. ¿Por qué lo hizo? Yo no lo sé. ¿Por qué cree que lo hizo? Un día le preguntaremos al Señor allá en el cielo cuando lleguemos. Entonces, ¿qué hace Dios? Hay un llamado. Ojo con esto. Todo ser humano tiene un llamado. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, ¿para qué lo llamaba? El llamado no era para Moisés nomás. El llamado no era para Josué. El llamado no era para Caleb. El llamado era para todo mundo. Porque cuando Dios llama a alguien, lo llama porque quiere transformar su vida. No significa que usted tenga llamado porque usted dice yo soy pastor y como pastor yo soy llamado. No, yo no tengo de pronto llamado. No, sí tiene llamado. ¿Sabe por qué? Mire la palabra de Dios. Es muy clara. Cuando Dios llama a Josué, al pueblo de Israel, lo llamó a que se pusiera en orden. Lo llamó para poner en orden. Y todos, créame, mire, tenemos un llamado. Sea lo que usted haga dentro de la congregación, sea que usted asista a la congregación, sea que sea parte de la congregación, tiene un llamado. ¿Y sabe cuál es ese llamado que Dios quería hacer con el pueblo de Israel? Era que tuvieran un nuevo nacimiento. Era que Él quería cambiar su mentalidad. Y el llamado de Él era que ellos tenían que olvidar las cosas de atrás. Y el llamado era a vivir conforme al propósito de Dios para llevarlos a una tierra prometida. Pero el llamado únicamente era para Moisés, no, era para Josué. Pero lastimosamente no entró la generación primera, llamémoslo así, no entró a la tierra prometida porque ellos nunca entendieron el llamado de Dios. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos nunca vivieron para Dios. Ellos nunca hicieron lo que a Dios le agradaba. Ellos nunca hicieron conforme a lo que Dios quería que hicieran ellos. Entonces ellos nunca entendieron el llamado. Y así hay mucha gente dentro de las congregaciones que no entienden el llamado. El llamado no significa que tú tengas que tener un cargo, lo que sea. Eso puede ser, Dios lo puede hacer. Pero el llamado es que Dios te llamó es para que tú entiendas el propósito de vivir y agradar cada día a Dios. O sea, en pocas palabras, ¿para qué nos llama Dios? Dice que antes éramos tinieblas y de las tinieblas nos sacó Dios a la luz resplandeciente. Y si Dios nos sacó de las tinieblas para vivir en la luz, yo tengo que vivir ¿en qué? En la luz. Ese es mi llamado, vivir cada día para agradar conforme a la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel no entendió eso y por eso perecieron en el desierto. Entonces vamos a ver, cuando Dios llamó a Josué, dice que Moisés muere y ellos pasan por el Jordán. Le dice Dios a Moisés, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ahora a ti te toca pasar a este pueblo, tienes que aguantarlo, vas a aprender muchas cosas en ellos, pero levántate y pásalos. Cuando ellos pasan el Jordán, a mí me impacta ello. Cuando ellos pasan el río Jordán, me doy cuenta que en ello dice que se abrió el río. No fue la vara de Moisés que abrió el río. Mire que cada día uno aprende mucho la palabra. ¿Qué llevaba el pueblo de Israel delante de ellos? ¿Qué llevaban? El arca de Dios. Y lo que llega primero al río no fue la vara de Moisés, fue el arca de Dios. Y lo que abre el río Jordán
fue el arca de Dios, fue la presencia de Dios. Ojo con esto, no fue la vara de Dios, de Moisés, fue la presencia de Dios que representaba en el arca. Y dice que pasan por seco y los amorreos, como leímos, estaban preparándose para la guerra. Ellos no pensaban que Dios les iba a dar una sorpresa. Y cuando pasan ahí, ¿por qué abrió el Jordán? Porque era un tiempo de invierno. Era un tiempo donde llovía mucho y los ríos se rebosaban, como el Magdalena. A veces se rebosa y se sale de su cauce. Eso fue lo que pasó con el río Jordán. Y como los amorreos estaban en el otro lado, dijeron: no, el río está crecido, esos no pasan, y les toca esperar un tiempo, unos días, hasta que el río baje y ellos puedan cruzar. Pero como el río no hace lo que el hombre quiere, sino lo que Dios determina con él. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés: ya la presencia mía está acá. Pues para que ellos vean, simplemente extiende tu mano y sigue. Cuando pasa Josué, están al lado de Gilgal. Ahí es donde acontece algo. Y acontecen 3, 4 aspectos que acontece ahí en Gilgal. ¿Qué representa? ¿Qué significa esas palabras, esas piedras que pasaron al otro río? ¿Qué cree que pasaba? Esas palabras, esas piedras, perdón, que estaban al otro lado del río del Jordán, no solamente representaban que las sacaron del río Jordán para ser vistas, sino que esas piedras no solamente representaban las 12 tribus de Israel, no solamente eso, sino que esas piedras también manifestaban el poder de Dios. Porque donde los pasó el Señor fue por el Jordán, y del Jordán tomaron esas piedras. ¿Qué más manifestaban esas piedras? También manifestaba la gracia de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, cada vez que el pueblo, alguien veía esas piedras, no decía: es que estas las sacaron del Jordán porque sí, vinieron un buzo, los que bucean, y las sacaron. No, esas piedras, dice, fue el mismo poder de Dios, la misma gracia de Dios a favor del pueblo, ¿qué? De Israel. Y ese mismo Dios está hoy en día aquí en nosotros. Él está ahí contigo, y Él hará que aún la tormenta, la lluvia, cese a favor tuyo. ¿Qué significa la palabra Gilgal? En hebreo significa círculo de piedras. O sea, es el lugar donde Jehová hicieron el primer campamento. Como ya pasaron ahí ellos, ahora sí Josué espera la ordenanza del Señor. Pero resulta que dentro del pueblo, hace años no se había hecho, digamos, la ceremonia de la circuncisión. Entonces Dios tiene que llevar a Josué y decirle: reúne al pueblo, porque la ordenanza que se había dado para que se hiciera la circuncisión a todo varón, se olvidó eso. Aquí es donde entramos el primer paso que Dios quiere hablar, o cómo debo prepararme para la conquista. Primero, dice que la circuncisión. Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel era volver a ¿dónde? Hablemoslo así, a las sendas antiguas. Volver a circuncidar, porque se había perdido el pacto que Dios hizo con Abraham, la enseñanza de que todo hombre fuera circuncidado. Y cuando nosotros miramos ahí la circuncisión, ¿qué significa la circuncisión? Cuando en el tiempo de antes todo niño varón tenía que ser circuncidado. O sea, le cortaban ¿qué? El prepucio. Y usted imagínese, eso lo hacían en niño. Cuando ellos pasan y dejan eso, y lleva harto tiempo, cuando Josué empezó al pueblo de Israel decirles: volvamos a circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Había que cortar. Y cuando cortaban, ¿qué había? Había dolor. ¿Qué había también más?
había derramamiento de sangre, había en la circuncisión. Y esto fue antes de Jesús. Ojo con eso. Hoy en día no existe eso. El único que derramó y pagó por nosotros nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Lo que le estamos viendo y lo que estamos hablando fue que eso en el término espiritual hoy en día, en ese entonces se circuncidaban. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer espiritualmente? Ya no es circuncidar el prepucio, sino lo que tenemos que hacer es circuncidar nuestro corazón. Es sacar lo que hay que circuncidar el corazón, es cortar con todo lo que a mí me impida agradar y conocer a Dios. ¿Qué debo cortar? ¿Qué debo sacar? Eso tú y yo lo sabemos. Cada ser humano sabe que tiene que cortar. Y por eso le dice Dios a Josué: para entrar a poseer la tierra prometida, ustedes tienen que empezar a circuncidarse, a cortar. O sea, como diciéndole, usted tienen que dejar lo que vivieron en Egipto, tienen que dejar lo que aprendieron en Egipto, porque el problema de Israel fue que salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Siempre querían y tenían y querían coger costumbres de Egipto, querían hacer cosas de Egipto, querían llevarse cosas de Egipto. No, Dios le dice a Josué: hoy vas a circuncidar. Y ellos tienen que entender que a partir de hoy ellos tienen que vivir para mí. Y en la circuncisión del corazón es cortar. Y lo que corta, ¿qué es que cortaría hoy? ¿Qué te dice que está mal? No es que te diga el pastor o Josué en ese entonces: mire, usted está mal. Lo que hoy en día le muestra al ser humano que está uno mal delante de Dios es la palabra del Señor. Esa es la espada que corta hoy en día. Esa es la espada que traspasa, dice, el corazón, los pensamientos y las intenciones de cada humano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es que sacar y cortar toda vieja naturaleza que nos impida a poseer y a prepararme para conquistar la tierra prometida. Es sacar eso. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. Ellos en Gilgal también representa o simboliza un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Gilgal simboliza un nuevo comienzo. Gilgal es donde Jehová vuelve a hablar con ellos vuelta. Es el lugar de un nuevo comienzo. Ahí en Gilgal, en ese lugar donde estaban reunidos, ahí el pueblo tenía que volver a escuchar lo que Dios hablaba a través de Josué. Porque antes hablaba a través de ¿quién? De Moisés. Pero como Moisés había muerto, ahí tenía que volver a hablar a través de Josué. Y lo que Dios habla ahí en Gilgal es un lugar donde escuchaban las ordenanzas de Dios para sus vidas. Y la primera ordenanza que Dios le habló a Josué fue que volvieran ¿a qué? A la circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Es que cortar. ¿Qué es cortar? Es dejar. Eso es cortar. Yo tengo que cortar con lo que me impida poseer o conquistar o prepararme para la conquista. Ese es. Mira lo que dice Josué 5:5, por favor. Pues todos los hijos del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban ¿qué? Circuncidados. ¿Por qué no estaban circuncidados? Porque se habían olvidado del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces le dice Dios: vuelve a circuncidarlos, vuelve a hacer lo mismo. Y cuando nosotros miramos qué significa Gilgal, un nuevo comienzo, un nuevo lugar donde se recibe ordenanzas, un lugar donde Dios habla nuevamente al pueblo, un lugar donde Dios se quiere manifestar nuevamente al pueblo para hablarle. Eso es lo que representa Gilgal.
Segundo requisito que tenía que hacer, dice el verso 9. Es quitado el oprobio. Segundo, se quitó el oprobio. Segundo, verso 9. Verso 8, leámoslo por favor. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo ¿qué? Lugar en el campamento. ¿Hasta qué? Hasta que sanaron. O sea que había ¿qué? Había dolor, ¿sí o no? Y cuando uno se desprende de algo, ¿qué? Eso duele, ¿sí o no? Y el desprenderse de algo, eso le va a traer dolor. El dejar lo que a Dios le desagrada, eso le va a traer dolor a usted, cuando no entiende lo que Dios quiere hacer con usted. Y dice que había dolor, pero mire el verso 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, le dice, el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado ¿qué? Gilgal hasta hoy. Quitaron el oprobio. ¿Cuál sería el oprobio? ¿Cuál era el oprobio? De que ellos vivían en el mundo, o sea, de que ellos eran presionados por Faraón, que tenían que hacer todo lo que Faraón quería. Entonces ellos vivían en un oprobio, en una opresión, en un asosiego. Y dice Dios: hoy he quitado de vosotros ¿qué? El oprobio de Egipto. ¿Qué sería el oprobio de Egipto? Sería también expresar como la vergüenza, como diciéndoles: hoy yo he quitado la vergüenza de los egipcios de encima de ustedes. Se refiere que de aquí en adelante, dice, los últimos años de esclavitud, dice, yo los he quitado. He quitado la opresión, he quitado el oprobio del mundo, he quitado el oprobio del egipcio, he quitado el oprobio del pecado, le dijo. Pero a partir de hoy, ustedes tienen que entender algo, que deben ¿qué? Vivir para mí. Pero míreme acá lo importante. Cuando nosotros miramos que es el oprobio, dice que es la vergüenza que ellos cargaban por el pueblo egipcio de Egipto. Y eso es lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Qué más quería hacer con ellos ahí? ¿Qué es el oprobio? Cuando nosotros miramos, dice mucha gente: yo primero quiero conquistar y después quito el oprobio. No es así. Dios no funciona así. Dios no actúa así. Para usted conquistar, para usted alcanzar las promesas, para usted alcanzar lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas, hay que quitar el oprobio. ¿Qué es quitar el oprobio? Es dejar, es morir. Es el oprobio, es estar en afrenta. ¿En el afrenta con qué? Con familia. En afrenta financiera. Es una afrenta de estancamiento. Es una afrenta de enfermedad. Es una afrenta de tristeza. Es una afrenta congoja espiritual. Y ni una persona avanza hasta que usted no pase por Gilgal. Todos tenemos que pasar por Gilgal. Y ahí es un nuevo ¿qué? Comienzo. Ahí habrá que cortar, ahí habrá que dejar, ahí habrá que morir, ahí habrá que dejar tantas cosas. Y ahí se queda en Gilgal, se queda el menosprecio, se queda el oprobio, se queda el rechazo, se queda el dolor, se queda la soledad, se queda la amargura, se queda el desespero. Ahí en Gilgal se queda el pecado también. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: corten, corten, porque si no, no hay tierra prometida. Mire cómo Dios es tan lindo. Cada día Dios le habla a uno: corte, corte, deje eso, deje aquello, no le conviene, mire, apártese. Y uno sigue todavía en Egipto, cuando lo que Dios quiere llevarte es a la tierra prometida. Y muchos de pronto no se ve la mano de Dios. Lo que Dios tiene es porque todavía no han entendido el llamado que Dios ha hecho con ellos. Ya le dije cuál era el llamado. El llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, ¿qué era? A vivir para Él. Ese es el llamado que tenemos todos. Es a vivir conforme a Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Tercero,
Tercero, mire ahí lo que dice la palabra del Señor. Verso 10. Después de que, míreme acá, primero les dice que se circunciden, es cortar, o sea, dejen las viejas costumbres, la vieja manera de vivir, el pasado, abandonen todo lo que aprendieron en Egipto, porque conmigo es una vida nueva, es una nueva naturaleza. Les dice, corten con eso es circuncidar. Y ahora lo tenemos que hacer de corazón. Vuelve otra cosa y les dice, yo les quité el oprobio, ya no tienen por qué preocuparse, ya no tienen por qué estar amargados, porque el que a mí viene, aunque esté cansado, yo lo haré descansar, dice. Entonces no se preocupen por las cargas, echa sobre mí tu carga, dice, y yo haré ligero. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Y viene la tercera cosa después de que cortan, ¿qué hacen qué? Después de que hacen la circuncisión, después de que quitó el oprobio, viene algo que está en el verso 10. Mire lo que dice. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? La Pascua. A los 14 días del mes por la tarde en ellos, en los llanos de Jericó. Después de que ellos cortan, se circuncidan, viene la Pascua. Todo eso hizo José al pueblo antes de ¿qué? Antes de salir a celebrar a la conquista. Viene la Pascua porque ellos no habían podido celebrar por años porque no estaban circuncidados. Y cuando ellos lo hacen, tienen que celebrar antes. Mírame acá lo que es hermoso. Cuando nosotros miramos la Pascua, para muchos el pueblo de Israel no se hallaba ¿qué? En relación con Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no se ha circuncidado, una persona que no haya cortado con el pasado, una persona que no haya salido del mundo y todavía ama al mundo, los deseos del mundo, no puede celebrar Pascua. ¿Qué es eso? Me pregunto. Cuando usted está mal con Dios, ¿usted puede estar bien con Él? Cuando uno falla, ¿puede estar bien delante de Dios? No puede, porque el acto de conciencia no lo deja uno. Y eso es lo que Dios quiere decirle a uno, como diciéndole, para usted poder tener Pascua, celebrar la paz, la gracia de Dios, debe circuncidar y cortar primero. Mire, todo ser humano cometemos errores, todos fallamos. El propósito de Dios es que cada día cortemos con lo que a Dios no le agrade. Escoger esa espada o ese cuchillo de mesa. Cuando usted coge esa carne y esta carne está dura, páseme un cuchillo. Y usted coge ese cuchillo de mesa y empieza a cortar la carne y ya le va a ser más fácil. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder celebrar la Pascua, para poder ver la mano de Dios sobre mi vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Tenemos que cortar, tenemos que circuncidarnos para poder entrar al gozo del Señor. La Pascua es eso, es el gozo del Señor. Y muchas veces nosotros o el pueblo de Israel no podía tener Pascua porque estaba en su corazón todavía cosas que no habían cortado del mundo. Y eso le pasa a muchos dentro de las congregaciones. Van a la iglesia, se congregan, levantan las manos, aplauden al Señor y salen afuera y somos otros. Seguimos haciendo lo que a Dios le desagrada. Queremos copiar las costumbres del mundo. Queremos copiar la moda del mundo, traerla dentro de nosotros, cuando Dios dice corta, porque antes eras tinieblas, ahora eres luz. Antes eras oscuridad, ahora eres luz. Y eso es lo que muchas veces a muchos dentro de las iglesias nos cuesta cortar con el pecado. Nos cuesta cortar con las tradiciones. Nos cuesta cortar con las modas, con lo que el mundo quiere traer. Y déjeme decirle esto: el pueblo de Israel cometió un error tan grande que se ve hoy en día dentro de las iglesias. Y es la palabra mismo que lo coge a uno y le hace ver las cosas.
¿Qué pasó con todo esto? Todo esto nos ayuda a nosotros como iglesia. ¿Por qué? ¿Qué Señor quería con ellos? Que la vieja naturaleza humana no les servía para nada a ellos, haciéndolos entender, como diciéndoles, su naturaleza humana no es buena. ¿Por qué? Porque eso no lo va a llevar al reino de Dios. La vieja naturaleza humana no es buena. La vieja naturaleza humana no puede heredar ninguna bendición espiritual. No puede heredar. La vieja naturaleza ni siquiera puede disfrutar de las bendiciones espirituales. La vieja naturaleza, dice, la vieja naturaleza ni siquiera le gustaría entrar a Canaán. Y por eso el pueblo de Israel siempre duró 40 años ahí. No porque Dios no había cumplido con ellos, no porque Dios no era capaz con ellos, sino porque su vieja naturaleza era en contra de la naturaleza de Dios. Ellos no aceptaban lo que Dios quería para ellos, sino que ellos decían que Dios tenía que acoplarse a ellos y no ellos a Dios. ¿Y hoy se ve lo mismo? Claro que se ve lo mismo. Mucha gente quiere que Dios se acople a nosotros y no nosotros acoplarnos a lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y esa es la vieja naturaleza, lo que le impide ver. Míreme esto, la vieja naturaleza humana no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni siquiera puede disfrutar de las bendiciones espirituales. Esa naturaleza ni siquiera le gusta entrar a Canaán. Y créame, hermano, usted y yo podemos cantar muy lindo, podemos predicar muy bonito, podemos estar domingo tras domingo en la congregación, podemos aún tener un quebranto, un lloro o lloriqueo, llamémoslo así. Pero la palabra dice a través del apóstol Pedro: sin santidad nadie verá a Dios. Y eso fue lo que mató al pueblo de Israel en el desierto, que no tuvieron santidad. Hicieron lo que a ellos les vino en la voluntad de ellos. Les dijo que no armaran un becerro y lo primero que hicieron. Y les dijo: no murmurarás, y lo primero que murmuraron. Les dijeron: a partir de hoy yo quito el oprobio, yo voy a hacer su provisión, y lo primero que murmuraban. Y le decía a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos sacaste a morir aquí en el desierto de hambre? Allá no era mejor que estábamos comiendo arroz, puerros, cebolla, al menos un pedacito de carne cada 8. Y aquí ¿qué? ¿A esto nos trajiste? ¿Este es el Dios al que tú le sirves? ¿Cómo así, Moisés? Allá no teníamos que hacer nada para comer, no teníamos que comprar, solo trabajar. Y acá como que tenemos que ganarnos el pan del día con el sudor de nuestra frente. Y el Señor es claro en la palabra. Y eso fue que dejó al pueblo de Israel, la primera generación, en el desierto, porque fueron desobedientes. Mire, mi iglesia preciosa, usted y yo nunca haremos nada queriendo ayudar a Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Y cuando tú y yo somos obedientes a Dios, empezamos con el cuchillo o con el... ¿Cuántos han visto un serrucho? ¿Sí lo han visto? Hay otra palabra que se llama, no sé cómo se llama en tu país, en otro lado, pero hay un serrucho, hay una vaina que se llama un trocero y se coge entre dos personas, ¿sí o no? Y empiezan a cortar, y eso va cortando y traspasando, cortando, traspasando, y eso va haciendo las cosas, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos ayuda el Señor a cortar? A través de la guianza del Espíritu Santo. Y Él nos da la convicción de que nosotros estamos mal y que tenemos que empezar a cortar. Cortar es dejar la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza se opone a la nueva naturaleza. O sea, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió. Ellos pensaron que por su forma de vivir, por su forma, porque Dios estaba con ellos, Dios tenía que pasarles todo. No, Dios es amor,
pero les llegó la justicia al pueblo de Israel. Y créame, iglesia preciosa, Dios nos da toda una vida, la oportunidad, nos da todos los días una oportunidad para podernos arrepentir. El problema no es Él, el problema somos nosotros, que aprovechemos y empecemos a cortar con lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y míreme acá, ¿por qué la vieja naturaleza era un problema para ellos o para nosotros, el ser humano? Mire Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7. Hay unos textos nomás, vamos a leerlos ahí. Romanos 7:7 dice: el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Pero voy a leerle unos nomás. Dice el verso 8, el verso 7. ¿Qué diremos? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley fue algo importante, claro, porque la ley fue que les hizo ver el pecado al pueblo de Israel. O sea, la ley les sirvió como de piedra de tropiezo al pueblo de Israel. Y mire, la palabra es tan clara. ¿Qué diremos pues? Dice una pregunta y hay un signo de interrogación. Ahí hay otra pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dejara, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por él, dice, mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. O sea, ¿se acuerdan en el tiempo de antes que Salomón tuvo 1000 mujeres, mataban y al que encontraban fornicando lo apedreaban? Esa era la ley, pero antes de la ley. Y cuando llega la ley, ellos les dijo: estén quietos, quietos aquí. Dice el verso 9: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿A cuántos no les gusta eso? ¿Cuántos dicen: no, otra vez? No, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que en la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? La muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo ahí? Por eso dice que la vieja naturaleza humana no es buena, que la vieja naturaleza va en contra de la nueva naturaleza. Por eso dice que la carne es contra el espíritu, y muchos quieren ser espirituales, pero quieren mantener la carne también. Y no, eso no es así. O sea, mantenemos al espíritu, vivimos para el espíritu o vivimos para la carne. Pero a dos señores no se le puede servir. Dice la Biblia: amarás al uno y aborrecerás el otro. Y en 2 de Corintios, ¿qué dice? Mire, ahí está lo que el Señor les quería decir al pueblo de Israel. ¿Qué dice 2 de Corintios 5? Que yo creo que todos no sabemos ese texto, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva, o sea, ya dejó la vieja naturaleza humana, ya la dejó. Ahorita tiene que vivir ¿qué? Una nueva naturaleza. Y ese es el llamado de Dios para toda la iglesia, para todo aquel que recibe a Cristo. El llamado es que vivamos en la nueva ¿qué? Naturaleza que es Cristo, no en la naturaleza que humana, pecaminosa, no, sino que nos apartemos de ella y vivamos ¿para quién? Para Cristo. Eso es lo que el pueblo de Israel no entendió. Ellos querían un día adorar a Dios y otro día a Baal. Ellos servían un Dios con gozo a Dios y otro día servían a Baal. Y por eso les dice el apóstol Pablo, el Señor: la vieja naturaleza no es buena para ustedes. Si ustedes no cortan con ello,
nunca van a entrar a la tierra prometida. Y eso fue lo que ellos no entendieron. Y a veces a muchos nos pasa lo mismo. Dentro de las iglesias seguimos igual con la misma vieja naturaleza, cuando la Biblia nos manda al Señor que tengamos una nueva ¿qué? Naturaleza en Cristo. En pocas palabras, ¿qué significa esa nueva naturaleza? Significa nuevo nacimiento. Pregunta el Señor hoy: ¿ya nacimos de nuevo? ¿O todavía hay que cortar algo? ¿Hay algo en ti, hay algo en mí que debemos cortar? ¿Qué tenemos que cortar? ¿Qué hay que circuncidar? ¿Qué hay en tu corazón? De pronto hay odio, de pronto hay dolor, de pronto hay rechazo, de pronto hay falta de perdón. Eso hay que cortar. Y eso es lo que tienes que sacar de tu corazón. Eso es lo que tienes que circuncidar hoy en día, es sacarlo del corazón. Porque si yo no saco eso del corazón, no puedo poseer la tierra prometida. Qué tremendo. Último, cuarto. También les dice en la palabra, ahí en Josué 5, les dice: y cesó el maná. ¿Qué representa el maná? El maná era la provisión diaria de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando usted va, no tenemos tiempo, cuando usted va a Éxodo capítulo 16, anótelo, usted va a leer la especificación que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel con el maná. El maná es comer el pan. Ellos comían el maná en el desierto, pero en la nueva naturaleza o en el Nuevo Testamento ya no hay maná. Ya hay un pan que se llama vida. Y ese es el pan, Jesús, el pan de Jesús. Dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy. ¿Qué me impacta algo aquí en el maná? El maná tenía un aspecto, leyendo, lo leí, no sé. Dice que el maná tenía un aspecto similar al cilantro blanco, que sí se parecía, parecido a una hojuela con miel. O sea, muy delicioso, ¿sí o no? Muy rico. Y el pueblo se cansó. El pueblo dijo: no queremos más eso. Estamos asqueados. Míreme acá. Si nosotros ponemos un paréntesis, el maná venía del cielo. Hay un texto en la Biblia, dice: nadie sube al cielo sino aquel que descendió del cielo. Hay algo que me impacta. El maná viene del cielo, pero venía un pan de vida del cielo, y era Jesús. Cuando nosotros miramos acá el maná, la provisión del maná para el pueblo de Israel no era mensual, no era semanal, no era cada 15 días. La provisión del maná para el pueblo de Israel era a diario. Y míreme acá donde entra el error del pueblo. El pueblo de Israel dijo: bueno, ¿y quién quita que mañana el hombre se duerma? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? No compremos 1000 de pan, compremos 2000, porque mañana no hay tienda abierta. Y las tiendas se cierran. Y de pronto no hay el panadero. Entonces la orden que dio Dios a través de Moisés era que cogieran una ración, ¿qué? Diaria. Una porción diaria. O sea, digámoslo aquí, hermano, si son 5 en su casa, compre 1000 de pan, 5 panes. Y no coja más. Pero el pueblo dijo: no, vamos a ayudarle a Dios, para que de pronto está cansado y no madruga mañana a amasar. Entonces dijo: vamos a comprar, a coger 2 raciones, 3 raciones, y le vamos a ayudar a Dios. ¿Sabe qué representa ese maná? Lo que el pueblo, lo que Dios quería hacer con él, el Señor quería enseñarles a su pueblo y a nosotros hoy en día, que más que allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida, en medio del desierto, era que ellos tenían que entender que a diario Dios tenía una relación con ellos. A diario ese maná significaba que Dios no se olvidaba de ellos, sino que tenía una relación.
como diciendo: hoy usted no tiene por qué preocuparse, porque yo estoy allá a tu lado. Y el maná venía para el pueblo. Y cuando viene el Señor, lo que nos quiere enseñar hoy en día, más que un alimento físico, que no está mal, lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día, es que nosotros a diario dependemos de una relación a diaria con Dios. Es a diario. ¿Cuántos desayunaron hoy? Vea. ¿Cuántos esperamos el almuerzo? Amén. ¿Sí o no? Ahora sí pregunto: ¿cuántos dejaríamos de almorzar hoy por meterme en una relación con Dios? Bueno, no, ¿cómo va a dejar hoy el asado? Dicen. Lo que Dios quiere con esto enseñarnos es que usted y yo tenemos que depender ¿de qué? A diario del Señor. Circuncidar, termino, significa cortar. Cortar todo lo que no me conviene. Corte con lo que a Dios no le agrada. Corte con lo que usted ve que está mal. Corte con ello. Segundo, el oprobio se va de sus vidas. Ya no hay más soledad, no hay más tristeza, ya no hay desespero. Y el tercero que les hablé es celebrar la Pascua. Es soñarse un día y analizar y vernos un día que el Señor viene por nosotros. Y allá en el cielo estaremos tomando la cena con el Señor. ¿A cuántos les gustaría eso? Pero para entrar allá hay que cortar, hay que circuncidar para poder celebrar la Pascua. Si no se hace eso, no. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Quiso ayudarle. ¿Cuántos quieren ayudarle hoy en día a Dios? Ay, Señor, ¿será que usted se está demorando? Espere, yo hago. Ay, ¿por qué de pronto no hacemos esto, no hacemos lo otro? No, Dios no necesita de ayudas. Dios necesita es hombres y mujeres obedientes y sujetos a la perfecta y voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nunca trate de ayudarle a Dios. Como cuando usted va ahora por un enfermo y yo hoy, en el nombre de Jesús, yo hoy, mire lo que es, yo hoy oro por ti y es sano. Ya Dios conquistó la sanidad en la cruz del Calvario. Él lo que necesita es que usted y yo obedezcamos a la palabra. Y muchos dicen: yo decreto. ¿Decreto qué? Lo que Dios quiere es que usted sea obediente. Dios no necesita ayuda de nadie. Y a veces como humanos queremos ayudarle a Dios. Hay una ayudadita, Señor. El Señor está tratando de pronto con cada uno de nosotros. Ay, Señor, una ayudadita. No, deje que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar delante de ti. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra cada día. Tú sabes, Señor, y conoces nuestro presente, nuestro futuro y nuestro mañana, Padre. Sabes, Señor, quién somos hoy y quién somos mañana. Y qué seremos dentro de 10 o 5 años si tú no has venido, Señor. Tú ya lo sabes, Señor. Solo te pido, Dios, dile que me ayudes cada día, Señor. Dame la capacidad, dame la fuerza, Señor, dile, para poder cortar con lo que tenga que cortar, Señor. Señor, dile: hoy estoy delante de ti, Padre. Ayúdame, Señor, si hay algo que hacer la circuncisión en mí, Señor, dile: sácalo. Si hay amargura, si hay dolor, si hay tristeza, sácalo. Si eso me impide agradarte, Señor, hoy corto con ello en tu nombre precioso, Señor, dile. Y dame la fortaleza, Señor, para poder hacerlo, Señor. Padre bendito, dile: también entiendo que tú has quitado el oprobio, Señor. Antes era esclavo, Señor, del mundo, del pecado, de la iniquidad, Señor. Pero ahora en Gilgal tú me has dado libertad, Señor. Tú me diste el poder para elegir entre lo bueno y lo malo, Señor. Tú me diste, dile, sabiduría para poder hacer las cosas conforme a tu propósito, Padre. Dile: gracias, Señor. Gracias también, Señor, dile, por el llamado que me has hecho, Señor.
Y el llamado, Señor, que tú haces a todo ser humano es vivir para ti, así como tú le dijiste a Pedro, Señor. Pedro era un pescador, vivía en el mundo, vivía en la cotidiana, diariamente de trabajar. Y tú lo llamaste y le dijiste, Señor, de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Señor, dile gracias por ese llamado, porque me has llamado a vivir para ti, apartarme de lo que no te agrada. Ese es mi llamado. Mi llamado es vivir en santidad hacia ti, mi Señor. Ese es el llamado que yo tengo, Señor, dile. Es vivir y agradarte cada día a ti, Señor. Gracias te doy, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.